Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros somos de la institución Antonio José Camacho, del grupo S2155. Hoy le vamos a hablar sobre las falacias argumentativas. Nuestro grupo está conformado por Lady Joana Huetio, María Camila Ortiz y mi persona, Karen Carrascal. Aquí tenemos la introducción que dice que las falacias argumentativas son errores en el razonamiento que hacen que un argumento parezca válido cuando no lo es. Identificarlas es esencial para desarrollar un pensamiento crítico, evitar manipulaciones y construir ideas más sólidas y coherentes. En esta presentación conoceremos qué son, cuáles son sus clasificaciones, cómo estas afectan la validez del razonamiento y algunos ejemplos comunes en la vida diaria. Primero que todo, les vamos a dar una definición a la falacia argumentativa, que es una afirmación que parece ser válida, pero no lo es. Tiene un aspecto de verdad, pero en realidad no tiene nada verdadero. Puede referirse a errores de razonamiento o falsos argumentos usados para engañar o distraer la atención. Es decir, que una falacia argumentativa básicamente es un razonamiento que puede parecer válido, pero contiene errores que invalidan su lógica. Estas falacias pueden ser utilizadas de manera intencional para manipular o de forma inadvertida debido a errores en el razonamiento. Las falacias argumentativas tienen un impacto en la validez del razonamiento. Porque hacen que un argumento parezca correcto cuando en realidad no lo es. Esto es peligroso porque puede llevarnos a conclusiones equivocadas, generando conclusiones engañosas basadas en errores lógicos o en premisas mal fundadas. Es decir, que al presentar ideas de manera confusa, manipuladora o emocionalmente persuasiva pueden evitar la atención del verdadero problema y hacer que aceptemos afirmaciones sin un análisis adecuado. Esto no solo dificulta la búsqueda de la verdad, sino que también puede influir negativamente en la toma de decisiones. Las falacias argumentativas tienen unas clasificaciones. Una de ellas es la falacia de atinencia. Las falacias de atinencia son aquellas en las que las conclusiones no se siguen lógicamente de las premisas porque los argumentos utilizados no son realmente relevantes para la cuestión. En otras palabras, quiere decir que el argumento parece lógico, pero en realidad no guarda una relación directa con lo que se quiere probar. Estas se dividen en unos tipos, que el primero es ad hominem, ataque personal. En lugar de refutar el argumento, se ataca a la persona que lo presenta. Un ejemplo de esto puede ser: no puedes opinar sobre la economía porque no eres economista. Ad populum, apelación a la popularidad. Se defiende una idea solo porque muchas personas lo aceptan. Un ejemplo: todo el mundo cree en esto, así que debe ser cierto. Esto lo vemos relacionado mucho en las redes sociales. Ad baculum, apelación a la fuerza o amenaza. Se utiliza una amenaza en lugar de razones válidas. Un ejemplo: si no apoyas esta decisión, perderás tu empleo. Ad verecundiam, apelación a la autoridad. Se defiende una afirmación solo porque lo dice una figura de autoridad sin pruebas. Un ejemplo: este producto es bueno porque lo recomienda un famoso. Eso también lo podemos ver muy reflejado en las redes sociales, ya que tendemos a realizar compras cuando algún famoso o algún actor nos lo recomienda. Ad misericordiam, apelación a la emoción o lástima. Se intenta persuadir apelando a emociones en lugar de la lógica. Un ejemplo de esto es: debes aprobarme el examen porque he pasado por momentos difíciles. Y por último tenemos falso dilema, falsa dicotomía. Es una falacia que presenta solo dos opiniones como si fueran las únicas, ignorando otras alternativas posibles, lo que distorsiona el razonamiento y limita el análisis. Ejemplo: ¿estás conmigo o estás en mi contra? Otra clasificación de las falacias argumentativas están las falacias de ambigüedad. Dice que una falacia de ambigüedad es una falacia que se basa en el uso de palabras o expresiones con doble sentido, lo que genera confusión y permite llegar a conclusiones engañosas o pocas claras. Dentro de esta falacia se encuentran unos tipos. El primero es equivocación. Usa una misma palabra con diferentes significados dentro del mismo argumento, generando confusiones. Ejemplo: la ley no puede equivocarse, por lo tanto, todo lo que es legal es justo. Aquí la ley primero lo vemos como un sistema jurídico y luego como un sinónimo de justicia. Anfibiología.
Surge por una estructura gramatical ambigua o mal formulada que permite varias interpretaciones. Ejemplo, prometí llamar a mi madre y a mi psicólogo ayer. Aquí se puede interpretar de diferentes formas. Que prometió hacer eso ayer o que debía de llamar ayer. Y por último vemos las énfasis o acento. Es una falacia que se produce al resaltar o modificar el tono, la forma o el contexto de una palabra o frase para cambiar su significado y manipular la interpretación del mismo. Un ejemplo, dijo que no robó el banco. El énfasis es en no robó, que sugiere que hizo otra cosa en el banco adicional. Pues que como está diciendo que no robó, sugiere que hizo otra cosa en el banco. Esto hace sentido al acento que se realice en la palabra. Ahora mi compañera les va a hablar sobre otras clasificaciones. Bueno, en las clasificaciones de las falacias también tenemos las falacias de presunción, que son aquellas que ocurren cuando un argumento se basa en supuestos no justificados. ¿Eso qué quiere decir? Que da por verdaderas ideas que en realidad deberían de ser probadas. Las más comunes son petición de principio, que esta falacia es cuando se da por cierta la conclusión dentro de las premisas sin probarla realmente. Un ejemplo de esta falacia podría ser, leer es importante porque es fundamental. También tenemos la falacia de falsa causa, post hoc, que es una falacia donde se asume que, que porque un hecho ocurre antes que otro es su causa sin prueba real de conexión. Un ejemplo muy claro que se puede ver en la vida cotidiana es, me puse esta camisa y ganamos el partido, es de la suerte, queriendo decir que si, digamos, no se hubiese puesto la camisa, pues no había ganado el partido y que esa fue la causa de por qué se ganó el partido. También tenemos la falacia de falsa causa, post hoc ergo propter hoc, que es una falacia que asume que porque un evento ocurre antes que el otro, el primero debe ser la causa del segundo sin evidencia real de conexión. Este va muy ligado a la anterior falacia falsa causa y un ejemplo de esta falsa causa, la segunda post hoc, sería aprobé el examen porque usé mi bolígrafo de la suerte. También tenemos la generalización apresurada, que es cuando se saca una conclusión general a partir de pocos casos o ejemplos insuficientes. Un ejemplo de esta falacia podría ser, dos estudiantes copiaron, por lo tanto, todos los del curso son deshonestos, queriendo decir que por uno pagan todos. También tenemos accidente, que es donde se aplica una regla general a un caso particular en el que no debería aplicarse. Un ejemplo de esta falacia accidente es la libertad de expresión es un derecho, por eso puedes gritar en medio de un funeral. Y por último tenemos la pregunta compleja, que es cuando se formula una pregunta que presupone algo que no se ha demostrado o aceptado. Un ejemplo de esta falacia podría ser, ¿ya dejaste de mentir? También en las falacias tenemos la falsa analogía, que esta es una falacia que compara dos situaciones que tienen algunas similitudes superficiales, pero que en realidad son demasiado diferentes en aspectos claves, haciendo que la conclusión sea inválida. Un ejemplo de esta falacia es, aprender matemáticas es como aprender a nadar. Si no lo practicas todos los días, nunca serás bueno en ello. Por eso todos los estudiantes deberían practicar matemáticas nadando. El ejemplo de las matemáticas y la natación es bueno, se puede considerar una falacia de falsa analogía porque se comparan o se están comparando dos cosas que realmente no son similares. Aunque las dos necesitan sí de práctica para mejorar, aprender matemáticas implica pensar, resolver problemas y usar conceptos mucho más abstractos, mientras que nadar solo se trata más de movimiento físico y coordinación. Entonces, se puede decir que no tiene mucho sentido decir que practicar matemáticas y nadar es lo mismo. Ahorita tenemos 5 ejemplos de falacias argumentativas aplicadas más a la vida real, que la primera es falacia de falsa analogía, donde podemos ver que el presidente Nicolás Maduro dice una frase como que gobernar es como pilotear un avión. Si no obedeces al capitán, te estrellas. Esta oración se puede ver que está comparando el liderazgo político con la jerarquía militar. La analogía pues, del presidente Nicolás Maduro se puede considerar una falacia, ya que impone una comparación falsa para vender la idea de que su liderazgo absoluto es la única opción. También tenemos la falacia de ad baculum, que es como una amenaza, donde la campaña del no en el plebiscito 2016 bueno, usó
un miedo sin fundamento, ya que dijeron, si votan por el acuerdo de paz, Colombia se convertirá en otra Venezuela. ¿Por qué se considera una falacia de amenaza? Primero, porque pues amenazó con un desastre que realmente no se puede decir que sí iba a suceder. Segundo, porque no aportó datos que vincularan el acuerdo de paz con la crisis venezolana. Y tercero, porque está intentando o se buscó manipular el voto mediante el pánico y no del razonamiento. También tenemos una falacia de ad populum, que es una apelación a la mayoría, donde en una publicidad de Claro Colombia usan la popularidad como argumento, donde usaron un cartel que decía, millones de colombianos usan Claro, ¿por qué no tú? Esto se puede considerar una falacia, ya que no da razones válidas. No menciona ni la calidad de servicio, no menciona la cobertura, no menciona los precios o beneficios concretos, sino que solo dice que todos lo usan y que por ende todos deberíamos de usar. Ignora los posibles problemas que millones de colombianos utilicen Claro, no es que sea la mejor opción de servicio. También tenemos un ejemplo de la generalización apresurada, que fue donde un titular de RCN Noticias en el año 2021, comparando pues la protesta o caos, diciendo que así destruyen los manifestantes las ciudades. Eso se considera una falacia, ya que el canal RCN Noticias solo mostraron imágenes de unos pocos enfrentamientos para sugerir que todas las manifestaciones son violentas, cuando hay manifestaciones pero pacíficas. Entonces, por eso se considera una falacia. Y por último, tenemos una falacia de énfasis, donde se puede evidenciar la oferta de un supermercado, un cartel donde dice paga 2 y lleva 3 en grande, y abajo en letras literalmente microscópicas dice válido solo en compras mayores a 100.000. ¿Por qué se puede considerar una falacia este cartel? Primero, porque resaltan el 2 por 1 para atraer a la persona, o sea, para que la persona solo se fije en ese 2 por 3. Y segundo, porque ocultaron que solo aplicaba si gastan mucho. O sea, eso no se puede notar a simple vista. Entonces, por eso se considera una falacia. A continuación, mi compañera les explicará unas falacias de un texto académico. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar sobre el análisis crítico de un texto académico y en el cual nos hablan sobre, bueno, que tiene por nombre la inteligencia artificial en la educación, publicado por la Universidad de Colima, que hace énfasis como en las herramientas como ChatGPT y en la IA, y cómo han transformado el sistema educativo y, y también nos enseñan cómo a usarla con ética y responsabilidad. Y dentro de este texto encontramos varias falacias. Puedes continuar, por favor. Entonces, una de ellas es ad populum, donde identificamos que esta ocurre cuando se usa la popularidad de un tema con prueba de su importancia, y esto lo podemos ver cuando en el texto se refiere a que cada vez es más común escuchar el concepto de inteligencia artificial, y para corregir esto se debería usar datos que demuestren cómo verdaderamente está impactando la IA. También encontramos la falacia que se llama ad verecundiam, y es cuando se menciona como una figura de autoridad, como si eso fuera suficiente para validar este argumento. Entonces esta falacia puede ocultar la falta de argumentos propios, y pues lo ideal sería como citar y explicar y desarrollar el razonamiento detrás de esas ideas, y lo encontramos cuando en el texto se dice que se cita expertos para respaldar que la IA debe ser adoptada. También encontramos lo que es la falsa causa, que dice que en el texto se encuentra y dice que se sugiere que la falta de recursos causa la no implementación de la IA sin mostrar relación causal clara. Entonces esto nos dice que esta falacia nos dice que asume que la falta de la razón, por esa razón no se implementa la IA. Entonces esto nos lleva a tener como un tipo de argumentos que no son verdaderamente eh, necesarios. Entonces, una mejor manera sería analizar múltiples factores con evidencia que demuestren ese tipo, eso que el texto está hablando. La siguiente es
la generalización apresurada, que dice que muchas personas limitan el concepto de la IA a ChatGPT. Entonces, y al decir esto, aunque pueda ser cierto, en algunos casos generalizar sin datos concretos puede llevar a una visión sesgada, y lo más adecuado es mostrar encuestas o investigaciones que respalden esta afirmación. También vemos la falsa analogía, que es comparar, que en el texto comparan adaptarse a la IA con la necesidad natural de adaptación humana al cambio. Y entonces, pues cuando se compara esto, aunque la comparación parece lógica, los contextos son muy distintos, y también para evitar esta falacia sería mejor usar ejemplos concretos y evitar analogías forzadas. Seguimos con las estrategias para evitar el uso de falacias en la argumentación académica y cotidiana, y encontramos que fundamentar adecuadamente las afirmaciones es necesario, y es fundamental que nuestros argumentos se puedan basar en información verídica actualizada proveniente de fuentes confiables. También analizar la coherencia interna del argumento. Esto dice que se debe evaluar si las condiciones planteadas se derivan lógicamente de las premisas expuestas, que era lo que hablábamos anteriormente, que es necesario que nuestro argumento o nuestra manera de comunicar vaya de un hilo, donde las características y lo que planteamos anteriormente llevan a unas conclusiones concretas. Evitar generalizaciones precipitadas. Dice que no se deben extraer conclusiones generales a partir de casos aislados o excepcionales, que no debemos permitir que nuestros argumentos sean por situaciones de personas terceras y ponerlas como una evidencia. Las puedes continuar, por favor. Priorizar la argumentación racional sobre lo emocional. Es preferible utilizar razones sólidas en lugar de recurrir a emociones o figuras de autoridad sin un análisis crítico, y es necesario que nosotros mantengamos nuestras emociones ligadas a nuestro dominio propio, y poder dar nuestro propio argumento basado en, como anteriormente lo dijo, en documentos o en cosas que sean verdaderamente justificadas. Solicitar retroalimentación es compartir las ideas con otras personas compartir las ideas con otras personas puede ser útil para identificar debilidades argumentativas que podrían pasar desapercibidas, y es necesario que nosotros, cuando estemos en una investigación o cuando estemos a punto de dar nuestra opinión o incluso redactando algún documento, tengamos la posibilidad de mostrárselo a las demás personas para que ellos nos puedan dar su idea y puedan compartir lo que tal vez nosotros no estamos viendo y que está tal vez causando esa falacia, y tal vez de alguna manera estemos persuadiendo a las demás personas cuando en nuestro punto es erróneo. Familiarizarse con los errores lógicos frecuentes es comprender cómo funcionan las falacias y también reconocerlas y evitar que debiliten nuestros razonamientos. Es necesario que nosotros tengamos conocimiento de esos errores para poder corregirlos, y utilizar un lenguaje claro y preciso es necesario para que nosotros el mensaje que estemos dando se reciba claro, para que no tenga ningún tipo de error. Y por último, las conclusiones nos hablan que es importante reconocer las falacias para lograr tener un mejor conocimiento, ya que esto nos ayudará a expresar las ideas con mayor claridad y a identificar argumentos que puedan resultar engañosos. Es importante nosotros reconocer esas falacias cuando nosotros estemos haciendo algo que a las personas les vaya a... algo que nosotros vayamos a hacer que va a generar algo en esas personas. Saber identificarlas nos protege de caer en opiniones o decisiones basadas en errores que estén utilizando para manipular. Es necesario que nosotros sepamos identificar ese tipo de falacias y poder corregirlas. Y si se evita el uso de falacias, podemos demostrar madurez en nuestro diálogo, ya que esto promueve conversaciones mucho más honestas, respetuosas y basadas en razones válidas. Vale, muchísimas gracias.